En Lucas capítulo 17, versículo 1, el Señor Jesús dijo: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Tres cosas podemos discernir sobre este verso de antemano. La primera, tropiezos siempre vendrán, pues es la naturaleza del hombre darlos. Santiago capítulo 3, versículo 2. Segundo, que la obra de Dios no será impedida por dichas ofensas, pues Dios en su soberanía puede transformar un mal para bien, de acuerdo a sus propósitos y para la ayuda de los suyos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y tercero, que aunque Dios ejecutará sus propósitos en la vida de los suyos, independientemente de los tropiezos que vengan de parte de aquellos que se oponen, hay un escalofriante ay para dichas personas, de las cuales estos tropiezos provienen. Pues en Lucas capítulo 17, versículo 2 dice: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Es bueno notar que estos pequeñitos se refiere a los más débiles en la fe. La pregunta entonces es: ¿qué es ser una piedra de tropiezo? ¿Y cómo podemos evitarlo? Tanto de hacer a otros tropezar como tropezar nosotros mismos. En este video contestaremos dichas preguntas. Lucas capítulo 17, versículo del 1 al 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ahora veamos. En el transcurso de nuestro caminar hacia la vida eterna, nos toparemos con personas que, al igual que nosotros, andan en la misma vía, pero cuya fe puede ser más débil o más fuerte que la nuestra. Abraham, por ejemplo, le creyó a Dios y por ende le fue contado por justicia, esto es, en fe. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Porque fe es creer y creer es fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pues Abraham, siendo llamado por Dios a habitar como extranjero en el lugar que había de recibir como herencia, Hebreos capítulo 11, versículo 9, obedeció a Dios sin ni siquiera saber a dónde iba. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Abraham también, cuando fue puesto a la prueba, ofreció a Isaac como sacrificio, aun cuando este era el vínculo de la promesa hecha por Dios hacia él. Hebreos capítulo 11, versículos del 17 al 18. Y así la fe de Abraham fue manifestada, pues él sabía que Dios con poder podría levantar a Isaac entre los muertos. Hebreos capítulo 11, versículo 19. Ahora, comparemos esta gran fe de Abraham con la del apóstol Pedro, cuando este discípulo de Cristo, intentando caminar hacia Jesús sobre las aguas, Pedro y su fe comenzaron a hundirse. Mateo capítulo 14, versículos del 30 al 31. Pero Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió a él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí podemos ver claramente el contraste de la fe de dos siervos de Dios. Abraham, por un lado, siendo un hombre de fe y rectitud, y Pedro, por el otro lado, un hombre de poca fe. Sin embargo, por el poder del Espíritu Santo, Pedro terminó la carrera de la fe con su cabeza en alto, siendo la roca en donde Jesús estableció su iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18, y así recibiendo las llaves del reino de los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 19. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Con esto dicho, imagínense ustedes si Abraham y Pedro hubieran vivido en la misma época, y Abraham, viendo la poca fe de Pedro, el primero hubiera amonestado al postrero, o si quizás Abraham hubiera tomado ocasión para burlarse de este pobre discípulo de Cristo. Esta ficticia acción de parte de Abraham no hubiera debilitado aún más la fe y resolución de Pedro. Yo supongo que sí, pero independientemente podemos tener algo por seguro, que este ficticio acto contra Pedro de parte de Abraham no hubiera sido visto favorablemente por nuestro Dios.
Romanos capítulo 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Como podemos ver, todos los creyentes tienen diferentes niveles de fe, y esto nos debería llevar a una de estas dos cosas. Número 1, a inquirir sabiduría de parte de aquellos que son más fuertes que nosotros en la fe. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Y 2, a sentir misericordia por aquellos que son más débiles, y por ende, extenderle a estos la mano. Romanos capítulo 14, versículo 1. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Sin embargo, muchos veteranos en la fe se convierten en piedra de tropiezo para otros que son más débiles. Aquellos que son más sabios, en muchas ocasiones, contienden con aquellos que son más ignorantes, en vez de ser una mano de ayuda para ellos, creando polémicas que al final solo debilita el corazón del frágil, haciéndolos que se aparten del camino. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Para darles un ejemplo basado en mi propia vida, muchos años atrás yo llevé a un conocido a una clase bíblica que yo atendía. Y el maestro de esta clase, quien también era el pastor de jóvenes de dicha iglesia, comenzó a enseñar sobre la importancia de corregir errores doctrinales a personas que no comparten nuestras creencias y principios. Como prototipo, dicho pastor de jóvenes mencionó a los testigos de Jehová y confesó que se regocijaba cuando ellos venían a su casa a compartirles su religión, no para tener la oportunidad de instruirlos y corregirlos, pero para burlarse del poco conocimiento que ellos tienen de la palabra, en sus propias caras. Durante el transcurso de dicha clase, este supuesto maestro bíblico se mofó de esta religión y de las personas que la practican. Para hacerles el cuento corto, al final de la noche, cuando yo llevaba a este conocido mío de regreso a su casa, este me confesó que no le interesaba regresar a la clase bíblica, ni tenía deseos de congregarse, pues él no entendía una fe que se basaba en la burla de otras creencias y en la falta de piedad hacia otras personas, y por ende, él se fue de dicha clase para nunca más regresar, al igual que yo. Y sucesivamente comencé mi propia clase bíblica. Años después, encontré a este pastor de jóvenes en las redes sociales, haciendo lo mismo, burlándose del conocimiento de otros, mientras que se manifestaba a sí mismo como sabio. Esto, mis amados, es ser piedra de tropiezo. Romanos capítulo 14, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Muchos dentro de la iglesia de Cristo se convierten en piedra de tropiezo para aquellos que son más débiles en la fe. Sabemos que los tropiezos siempre vendrán, pues es parte de la naturaleza del hombre darlos. Y suficiente mal es recibirlos de parte de aquellos que están afuera, pues afuera están los perros. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Pero cuánto peor es tropezarse por culpa de aquellos que están adentro, que se supone que sean hermanos. Es bueno entender que todo aquel que se considera hijo de Dios debe siempre mantenerse en oración y en alta alerta de los tropiezos que van a toparse dentro y fuera de la iglesia, en camino a la vida eterna. Salmos capítulo 56, versículo 13. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezos, mas has librado de la muerte, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Tropiezos no solo vendrán, pero es necesario que estos vengan. Mateo capítulo 18, versículo 7. Pero hay de aquel de las cuales estos tropiezos provienen, y no se arrepiente, pues su culpabilidad ante Dios le pesará más que si se le amarrara una piedra de molino. Lucas capítulo 17, versículo 2. Esto es, dicho pecado le pesará más a esta persona que cualquier roca que se le atare alrededor del cuello. Y ser tirado al mar con el peso de una piedra sería una misericordia comparado con el ser arrojado al lago de fuego y azufre, con el peso de hacer tropezar a uno de los hijitos de Dios. Zacarías capítulo 2, versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, el que os toca, toca a la niña de su ojo.
Con esto dicho, nuestra fe puede estar en constante peligro por aquello dentro y fuera de la iglesia, como un pez que constantemente está en peligro, tanto de las criaturas dentro del mar como las criaturas y seres fuera de ésta. Y desafortunadamente, muchos de nosotros nos convertimos en constante peligro para aquellos más débiles que nosotros. Esto es, que por medio de palabras y acciones hacemos que otros caigan o tambaleen, y por ende que se desvíen del buen camino, como una piedra en el suelo, cuyo objetivo es interferir con la libertad de paso, obligando a dicha persona a desviarse o caer en peligro de tropezar con esta. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 3. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. Entonces, ¿cómo evitamos ser una piedra de tropiezo para otros? Simple, evitando un comportamiento que contradiga las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 12. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. ¿Y cómo evitamos que otros sean piedra de tropiezo para nosotros? Estudiando la palabra y usando discernimiento. Después de todo, un ciego no puede hacer tropezar a uno que sí puede ver. Lucas capítulo 6 versículo 39. Y Jesús les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Para resumir, nuestras palabras y acciones pueden desalentar a aquellos que buscan con sinceridad servir al Señor y por ende sacarlos del buen camino. Les doy 3 ejemplos de cómo esto se puede ver. Tengan en cuenta que estas son 3 de muchas. Número 1. Cuando manipulamos la palabra de Dios. Esto es, cuando enseñamos la palabra de Dios de una manera fraudulenta para el beneficio nuestro, en vez de una manera fiel para el beneficio de otros. Esto es el piedra de tropiezo. Hechos capítulo 20 versículo 30. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos a que los sigan. Número 2. Cuando perseguimos a otros hermanos dentro de la iglesia por su deseo de seguir y proclamar a Cristo de una manera más vigorosa que la nuestra, y por ende los desacreditamos como fanáticos y sucesivamente los desalentamos en su servicio. Esto es el piedra de tropiezo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y número 3. Cuando nosotros, proclamando la cristianidad, vivimos vidas escandalosas. Esto es, cometiendo pecados públicos y difamatorios, a lo que es encontrado en las Escrituras, y por consecuencia, debilitando el corazón de aquellos que con sinceridad siguen y obedecen a Cristo. Esto es el piedra de tropiezo. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Con esto dicho, quiero enfatizar que no todos los que nos hacen tropezar lo hacen con una dañina intención. Después de todo, y como previamente dicho, todos tropezamos y damos tropiezos de diversas formas. Santiago capítulo 3 versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces, y tristemente está en nuestra naturaleza hacerlo, y por ende debemos siempre estar listos para perdonar dichos tropiezos y aquellos que los dan cuando estos vienen a nosotros en arrepentimiento, sabiendo que nosotros mismos somos culpables de este mismo pecado. Lucas capítulo 17, versículo del 3 al 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Perdonar a aquellos que nos hacen tropezar, pedir perdón a aquellos que hemos ofendido, tanto con palabras como con acciones. Esa es la voluntad de nuestro Dios, pues Él nos perdonó a nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 13.
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Gracias por pasar este tiempo conmigo y recuerden, es tan importante no tropezar como no dar ocasión a que otros tropiecen. Si alguien se convierte en ocasión de tropiezo para usted, usted puede remover a dicha persona de su vida, si éste no se arrepiente de su conducta. Sean estos familiares o amigos, sí, hasta aquellos que dicen ser hermanos en Cristo. Pues es mejor remover el ojo de la cara si dicho ojo es ocasión de tropiezo para nosotros, que ir con dos ojos al mismo infierno. Mateo capítulo 18, versículo 9. Después de todo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que aman y obedecen a Cristo. Mateo capítulo 12, versículos del 48 al 50. Sí, mis amados, las piedras de tropiezo deben ser removidas de nuestra vía cuando ésta persiste en quedarse puesta, pues si no la sacamos de nuestro camino, dicha piedra nos sacará a nosotros de nuestro rumbo y con nosotros los piececitos que van detrás de los nuestros. Esto es, si no queremos tropezar con dicha piedra, y si nosotros tropezamos, nuestros hijos también. Con esto dicho, si aquellos que nos hacen tropezar se arrepienten y dan fruto de arrepentimiento, nosotros podemos y debemos perdonarles y, si es posible, invitar a estas personas a nuestras vidas de nuevo. Todo debe ser hecho con nuestra mirada fija en nuestro Dios, para la gloria de Él y para la edificación de los demás. Lo dejo con este verso, encontrado en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre.